¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire, amigos de usted, yo y otros como yo? Vamos a dar inicio a un programa muy especial esta mañana a propósito de que ya se nos está acercando el Día de los Peques y las Peques, el Día de las Infancias del Niño y la Niña, y pues vamos a platicar de un tema que pareciera que no es tan cotidiano, pero que si lo hacemos cotidiano puede traerle grandes beneficios a los pequeños, que es ahorrar desde las infancias, y no solamente ahorrar, sino cómo podemos hacer que esos ahorros generen mejores rendimientos y poner a trabajar ese dinero que los niños ya están ahorrando. Los invitamos a que nos acompañen en esta hora de información. Nos vamos a una breve pausa, ya saben que es muy corta, y comenzamos con usted, yo y otros como yo. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo, amigas de usted, yo y otros como yo? Estamos pues abriendo una nueva emisión de su programa, y yo no sé si ustedes han visto esos memes. Yo creo que ahora en el mundo en el que pues siempre estamos ahí dándole vuelta al Instagram o al TikTok, o vemos en Facebook, vemos estos memes que de repente sí son como un baldecito de agua fría, que nos hablan que somos una generación que pues para comprarnos nuestra casita o nuestro terrenito quizá debimos de haber empezado a ahorrar desde pequeños. Y pues vemos estas imágenes, vemos estos memes clásicos de el niño llorando con cara de arrepentimiento frente a un Excel de gastos. No sé si por ahí tengamos ahí algunos ejemplos para ponerles estas imágenes y estos memes que se han visto y que pues en lo cotidiano nos hacen reír. Ahí están, miren, ahí están esos grandes memes que yo creo que a muchos nos cae el saco, nos cae ese pequeño golpe de realidad, porque ya entre broma y broma, bien dice el refrán, ahora sí lo voy a decir bien, la verdad se asoma, y muchas personas llegamos a la adultez sin saber cómo manejar el dinero. Y la verdad es que si usted es como Patricia o como yo, pues no es nuestra culpa. Déjenme se los digo, no es nuestra culpa, porque quizá nadie nos enseñó a cómo manejar el dinero, y yo por lo visto a cómo manejar el micro. Espero que ahí ya esté mejor. Espero ahí. Nadie nos enseñó, ahí estamos todos como Patricia. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Ya nosotros somos adultos y quizá pues empezar a mejorar nuestra situación financiera, nuestros ahorros financieros. Ahí parece que ya está mejorcito el audio. Algo dice, me está diciendo aquí Metal, creo que está tapando su micro. Sí, estaba muy emocionada. Bueno, les decía que ahí, como pueden ver ustedes, pues estas imágenes de cuando nos damos cuenta de que debimos empezar a ahorrar desde chiquitos. Y ahora, pues, a veces se nos puede hacer un poco complicado, ya sea comprar una casa, tener una cuenta de inversión, pero miren, todo eso es reversible. Bueno, quizá no reversible, pero sí podemos empezar a ahorrar nosotros ya en nuestra adultez para no seguir siendo las peliteñidas o la Pati. Pero también, si ustedes tienen pequeñas y pequeños en casa, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo podemos enseñarle no solo hábitos de ahorro, sino también pues que ese ahorro genere rendimientos? Es un tema bien importante. Yo no sé, ustedes platíquenme aquí en el chat si tienen algún tip o cómo empiezan a hablar con los pequeños del ahorro. Porque miren, aunque cueste creerlo,
hay un estudio de la Universidad de Cambridge que nos dice que las niñas y los niños desde los 3 años, entre 3 y 6 años, ya empiezan a comprender conceptos financieros, conceptos de los dineros básicos, obviamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues ya están en un momento en el que se puede empezar a desarrollar con ellos hábitos financieros. Pero, pues, ¿cómo hacerlo sin que sea tan complicado para las infancias? ¿Qué herramientas existen? Y sobre todo, pues, ¿cómo evitar que ese dinero y esos conceptos de dinero, pues, se vuelvan un tema bastante aburrido para las pequeñas y los pequeños en casa? Entonces, pues vamos a tener obviamente un programa para platicar de estos temas. Y antes de empezar, porque también volvimos a invitar a una querida experta en tema de finanzas para platicar, y qué mejor que alguien que sabe muy bien de finanzas, que nos cuente cómo podemos empezar a hablar de dinero con los niños, cómo empezar con el tema de los ahorros, más allá de comprarles la alcancía, el cochinito, el carrito, como ustedes prefieran la alcancía, cómo empezar a que ellos empiecen con estos hábitos financieros que sin duda, créanme, les van a beneficiar al momento de llegar a la adultez. Es también uno de los temas que se pregunta uno constantemente, si no es nada más cuestión del ahorro, sino también si tenemos que involucrar a las niñas y a los niños en los temas de las finanzas, de la economía del hogar, como se le dice, ¿no? Explicarle, por ejemplo, de dónde provienen los ingresos, por ejemplo, cuánto cuesta algunos alimentos, de que tengan conciencia de los servicios, incluso hasta involucrarlos en algunas compras familiares. Y pues obviamente también generar con ellos la idea de que poco a poco ellos mismos vayan generando sus propios ingresos en la medida que sea posible, y sin meternos a los temas de tabú de que no es por tema de explotación o ponerlos a trabajar desde pequeños, no, sino simplemente generarles una dinámica y una actividad que a ellos les permita obtener ingresos, ya sea lo que a nosotros nos decían de chiquitos, ¿no? Pues, no sé, juntar latas de los juguetes que tú ya no estás utilizando. Ahí también aprovechamos para enseñarles la depuración, depurarlos, hacer una pequeña venta de garage y que vendan sus juguetes. Lo mismo con la ropa que ya no usen, si no es que tienen un hermanito o una hermanita menor a quien se hereda esa ropa, entre otras tareas que también podemos ir implementando para generar una conciencia financiera y económica en estos temas. Esas son algunas de las recomendaciones que se nos dan para empezar a involucrarlos, pero obviamente vamos a platicar y a ver qué recomendaciones nos da precisamente una experta en el tema, y para eso nos vamos a ir a continuación a la entrevista que tenemos preparada con Maleni Padilla, que es experta en finanzas. Entonces, antes de irnos a esta entrevista y abordar más recomendaciones, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con nuestra entrevistada.
Y bueno, pues lo prometido es deuda y aquí tenemos a Maleni Padilla. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Usted, Yo y Otros Como Yo. En esta ocasión, pues, hablar del tema de las finanzas, de cómo involucrar a las infancias en el tema de las finanzas para que no seamos esos memes que después estemos chillando porque no nos podemos comprar la casita o que sean como yo, que es como una Pati o, aunque no soy peliteñida, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación nuevamente y pues con mucho gusto de conversar de esto porque como lo dices, o sea, estos memes reflejan justo la falta de educación financiera que hubo de inicio. Ahora, parece un poco exagerado pensar en debí de ahorrar en el recreo, pero en realidad un poco sí. Y ahorita si quieres lo vamos a ir platicando. Así es, chicos, chicas, todas y todos aquí dicen que pues... Dice, aquí estoy viendo algunos comentarios. Noroña tenía su ahorro y miren, metieron a su casa. Bueno, pues déjenos aquí también sus dudas y vamos a empezar pues con el tema de a qué edad es recomendable empezar a enseñarle a los niños sobre el manejo del dinero y pues a cómo pues hablar de dinero con ellos sin que sea aburrido. Mira, es bien importante que cuando pensamos en hablar de dinero, no solo para los niños, hasta para nosotros como adultos resulta como incómodo, resulta como tenemos este concepto de que es un tema difícil o que es un tema que nos incomoda, que no nos gusta tratar, entonces pues lo queremos como olvidar y se ha utilizado esta sensación de que para los niños es como mejor no les hablemos de esto para no incomodarlos, para no hacerlos sentir mal o para... Ellos no se tienen que enterar de los problemas, ¿no? Sí. Entonces, pero desde ahí ya tenemos un sesgo de que el dinero es un problema, ¿no? Y es bien importante que cuidemos ese sesgo, porque el dinero no es un problema. El no saberlo manejar, el no hablar de él, el no tener conceptualizaciones adecuadas de él, eso es un problema. Pero per se el dinero no lo es, ¿no? Entonces, es importante que desde, mira, yo creo que como desde los 3, 5 años, sí se puede comenzar a hablar de dinero con los niños, pero tiene que empezarse a hablar con, no sé, un poco conceptos de guardar, de intercambiar, de aprender a esperar. O sea, no necesariamente es que tiene que saber que este es un billete de 100 y este uno de 200. O sea, eso no es solamente esa conceptualización sobre el dinero, sino tiene que ver con todos los conceptos que alrededor de eso existen, ¿no? Por ejemplo, que si yo te doy dinero, y lo platicábamos antes de entrar, desde que estamos muy chiquitos, nos dan dinero para gastar. Y entonces aprendemos que el dinero se gasta. Y entonces, ¿por qué no pensamos que empezamos a hablar como este dinero es para intercambiarlo por algo que tú quieras tener o para guardarlo? Porque a veces, y yo recuerdo en mi experiencia de pequeña era, pues me lo tengo que gastar, ¿no? O sea, recibí estos 5 pesos. O ya te lo estabas gastando en qué dulces ibas a comprar antes de que te llegara tu mesada. O sea, ni siquiera sabía qué quería, pero como ya me tenía que gastarme, o sea, la instrucción para mí era clara y tenemos que tener presente eso. Para los niños les damos instrucciones y ellos aprenden a seguirlas o no, ¿no? Depende un poco de varias otras cosas, pero desde muy chiquitos podemos comenzar a involucrarlos en el tema de guardar, con estos conceptos de intercambiar, de guardar, de esperar y también saber que esto tiene que ser de una forma de juego. A ver, todos los niños juegan a vender cosas, a hacer la cajita registradora. Yo me acuerdo que yo amaba tener mi cajita registradora. O sea, sí tenemos una cierta conceptualización. Creo que es más un tema de adultos que nos da miedo porque nosotros tenemos muy mal conceptualizado el dinero. Entonces, antes de intentar transmitírselo a los niños, es importante que nosotros tengamos muy clara cuál es nuestra propia conceptualización del dinero y así saber cómo se los vamos a poder transmitir a ellos. Me recordaste la cajita de alcancía, no sé si a ti tocó esas alcancía, era rosa y era un rosa pastel y un rosa, no, era un azul también pastelito que tenía el candadito de corazón, se me fue el nombre, pero pues ya sé, creo que ya me estoy evidenciando. Bueno, yo me acuerdo, perdón. Sí, como ya de finales de los 80s, de los 90s, era como más o menos esas cajitas. Sí, yo nací en el 91. Sí, no, sí, entonces ya. Creo que aquí hay una brecha generacional, amigos. Pero bueno, ¿qué impacto tiene en los pequeños ya yéndonos a la vida adulta cuando un niño aprende a ahorrar o a invertir desde muy pequeño? Les resuelves la vida. O sea,
Nuestros mayores conflictos como adultos tiene que ver con la postergación de la gratificación, tiene que ver con la necesidad del placer instantáneo. Hoy es el problema de este siglo, ¿no? Entonces, el que tú tengas la capacidad de saber que algo que quieres lo vas a obtener en determinado tiempo gracias a que ahorras, eso te resuelve muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que desde pequeños aprendan a ahorrar, les permite potenciar esta capacidad de postergar la recompensa inmediata, ¿no? O sea, ahora estamos acostumbrados de que todo lo que queremos lo tenemos de inmediato. ¿Cómo queremos ahorrar si eso significa esperar determinado tiempo para obtener lo que necesito tener, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene impacto? O sea, es un gran impacto. ¿Por qué? Pues porque les cambia la vida, o sea, te hace aprender a autorregularte, ¿no? Como persona, el saber que no todo tiene que ser inmediato y también a evitar las compras compulsivas o el malgastar tu dinero. Generalmente cuando gastamos o usamos mal nuestro dinero tiene que ver con que no hubo un proceso de conciencia antes de hacerlo, ¿no? Es como de, quiero eso, lo tengo y ya, ¿no? Y entonces, si tú tienes esta capacidad de esperar, de evaluar las opciones, de comparar, de saber si realmente lo quieres o solamente, o sea, si es una necesidad o es un deseo, si esa necesidad te puede postergar o no. Por ejemplo, a ver, comer, tienes que comer todos los días, pero a lo mejor, no sé, comprarte unos tenis no tiene que ser todos los días. Y si te esperas una semana más, no pasa nada. O hacer esta comparativa de, oye, quiero una computadora, pues no es la primera que veo, a lo mejor hago comparativa, dónde puede estar más barata, qué me funciona mejor, o a lo mejor no más barata, a lo mejor me cuesta un poco más, pero me va a durar más tiempo. Esa capacidad tiene que ver con que desde chiquitos aprendamos a que las cosas no son inmediatas. Y en el tema del dinero eso es muy valioso porque el dinero en el tiempo vale mucho más, ¿no? Y eso ya es un concepto que probablemente vamos a tocar al final, que es el tema de las inversiones. Pero también, si no estamos acostumbrados a aprender a acumular, es muy difícil pensar en invertir, porque para invertir hay que acumular y después invertir. Ahora, ahí hay una gratificación también. Cuando inviertes, ese dinero que guardaste te genera más dinero por sí solo, que también es un concepto que yo creo que en la historia de la educación se nos saltó. O sea, y yo lo he visto mucho como en todo mi trabajo, aprendimos que estudias para trabajar en algo y si te va bien en algo que te guste mucho, ¿no? Pero entonces estudias, luego trabajas y luego ¿para qué? Para comprarte lo que quieres. Yo le metería un paso en medio, que es estudias, trabajas en lo que te gusta, generas dinero y cuando generas dinero lo inviertes y entonces ahora sí, el resultado de la inversión, con los rendimientos que eso me dé, con lo que el dinero trabajando por sí solo me dé, entonces me compro lo que quiero. Porque eso te haría que fuera mucho más sencillo tener una vida cómoda si desde el que empezamos a trabajar nos acostumbráramos a vivir con rendimientos y no con nuestro trabajo. Porque hay dos formas de generar dinero. Nosotros trabajando y el dinero trabajando por sí solo. Claro. Y esa parte no la tenemos muy clara y pues nos hace muy difícil la vida financiera. Y algo que habías tocado en la vez pasada y creo que es importante retomarlo porque no es broma, ni es una cuestión de las nuevas generaciones de cristal ni nada, sino empezar a ver el tema del dinero porque es una relación personal que tenemos con el dinero. Si tenemos una buena relación, una mala relación, si lo vemos como algo malo, vamos a tener esta mala relación, o si estamos conscientemente pensando en las carencias, vamos a tener una mala relación. Entonces eso también impacta en el tema de cómo nos va con el tema de los dineros. Y con respecto a lo de acumular y a lo de las compras compulsivas, nada más hacer una pequeña acotación con las infancias, al igual que con los adultos con neurodivergencias. Recuerden que la situación cambia mucho, porque incluso no en los síntomas de los de TDAHosos, por ejemplo, como una sorbedora, es precisamente las compras compulsivas. Entonces, nada más como acotando que en el tema de las neurodivergencias sí tienen que tratarlo con su debido... Justo lo que decir, a ver, las neurodivergencias tienen un amplio espectro en el cual no podemos hablar de generalidades, ¿no? O sea, tener presente que las neurodivergencias salen por completo de la generalidad de la que hablamos siempre en cualquier tema, ¿no? Así es. Y regresando a, bueno, yo ya soy un adulto que no aprendí nada, soy un caos, y no quiero que mi menor o mi niña, ¿cómo puede empezar si yo no sé nada?
Ok. ¿Cómo empezar desde cero? ¿Cuál sería el primer paso? Ese es un muy buen paso, porque es una muy buena observación, porque como te decía hace rato, si tú no tienes esta capacidad de autogestionarte, ni de ahorrar, ni invertir, si tienes malas creencias sobre el dinero, es muy complicado que le enseñes a tus hijos. Y a veces pasa que es como de yo no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí, pero yo no hago nada conmigo, y entonces solo quiero que lo resuelva él en la siguiente generación, y en esta generación no resolvemos nada, ¿no? Entonces, a ver, hay que hacerse cargo. Y el hacerse cargo es identificar cómo vivo yo el dinero, cómo lo siento, cómo me relaciono con él. Algo que decías ahorita es, si es cómo nos relacionamos con el dinero, es cómo lo manejamos. Si para ti todo es, ay, solo pagar cuentas y trabajo y no me alcanza, no. Hay una frase que a mí me hace mucho ruido porque es que solo trabajo y ya pago puras cuentas y nada de ese dinero es para mí. Y entonces yo me pregunto, ¿y todas esas cuentas que pagas, de quién son? O sea, pues no es que les pagas las cuentas al vecino, son tus cuentas. Todo el dinero que pones en algún lugar ya te dio algo a ti. El recibo de gas te dio bañarte con agua caliente y poder cocinar en tu casa. El recibo de internet te dio poder ver TikToks y conectarte a ver este canal. El recibo de la luz te da poder cargar tus electrodomésticos y ver la tele. El recibo o sea, todos los recibos te están ofreciendo algo. Y si nosotros no concientizamos eso, entonces claro que es horroroso que nada más ganas dinero para pagárselo a alguien más que no tiene que ver contigo. Esa es una forma de primero hacer una reconciliación con en lo que se usa tu dinero. Si hay algo en lo que tú estás poniendo tu dinero y no te está dando un beneficio, entonces tienes que cuestionarte por qué lo estás poniendo en ese lugar. Entonces, ay, es que solo trabajo para pagar la tarjeta de crédito. ¿Y qué compraste con esa tarjeta de crédito? Ah, pues esa tarjeta de crédito me permitió tener esta computadora con la que puedo trabajar. Ah, o esa tarjeta de crédito me permitió pagar el doctor de mi perrito. Entonces, cambiar esta conceptualización de que todo el dinero que uso parece que yo no lo usara para mí. Todo el dinero que usas, lo usas para ti. Ahora, si no te gusta usarlo de ese modo, entonces no lo uses de ese modo. Eso es un proceso de toma de decisiones. Si de verdad no soportas pagar el recibo del gas, no lo pagues. ¿No? ¿Qué va a pasar? No vas a tener gas. Y está bien. Probablemente no quieras, no lo necesites y está bien. El tema es hacer este cambio de conciencia de como que si las cuentas fueran algo que no tiene que ver conmigo. Algo pesado. Y es como, no, a ver, las cuentas me están dando algo. Entonces, cuando yo aprenda a hacer ese intercambio, voy a poder trabajar con el ejemplo con mis pequeños, porque si entonces mi pequeño tú vas y le dices, mira, vamos a pagar el recibo de la luz porque gracias a eso, mira, está bien padre que podemos prender la luz y entonces estamos iluminados, o vamos a pagar el internet porque, mira, el que tú puedas ver tus películas en la pantalla todo el día tiene que ver con que nosotros pagamos esto. Y ahí también empezamos a hacer como esta conceptualización del intercambio de valor. El dinero es una herramienta de intercambio de valor y tenemos que empezar a verlo así. Si yo doy mi dinero para algo, me está regresando un servicio o un producto en valor. Si yo no quiero eso, pues entonces no lo pago y entonces no lo recibo, ¿no? Entonces es ir conceptualizando. Entonces el primer paso es identificar yo cómo me relaciono, porque es el ejemplo con el que yo viva, es con el que van a vivir los niños, ¿no? Porque a veces los niños, yo tengo experiencias de sobrinitos que de repente íbamos al cajero y era como de, vamos ahí a donde regalan el dinero. Es como, a ver, vamos a explicarte que ahí nos lo regalan, ¿no? O sea, que yo, gracias a que me voy a trabajar todos los días, estoy intercambiando mi tiempo y mi conocimiento para que se produzca esta botella y entonces gracias a que esa botella se produce y las venden. O sea, explicar el proceso productivo y cómo el dinero fluye en nuestras vidas y en nuestra economía en todo lo que hacemos. También eso es súper riesgoso. No hablamos de dinero nunca y el dinero siempre está presente. ¿Qué pasa cuando ya te toca a ti pagar el recibo de luz de tu casa y dices, esto se pagaba? O que las cortinas son carísimas, ¿no? O sea, como empiezas a enfrentarte a cosas que antes las aparecían. Sí. Las sábanas son muy caras. Sí. Pero eran cosas que siempre han costado, siempre han tenido un valor y siempre han sido un intercambio de valor, y que si no nos involucramos desde pequeños, pues no vamos a saber hacerlo, ¿no? Entonces, claro, el primer paso es identificar tú cómo te estás relacionando y cómo quieres que tu hijo se relacione con el dinero. Y
Ya mencionabas algunos errores que cometemos al momento de hablar con los pequeños de dinero y también lo que nos acabas de platicar nos aborda también esta duda de hasta qué punto involucrarlos con el proceso de las finanzas en la casa. Y también dentro de esta educación financiera, cómo hablar con ellos e involucrarlos en esta relación de dinero, darles conocimiento del proceso productivo, del proceso de valor, pero sin empezar a generarles también una mentalidad neoliberal o demasiado apegada al capitalismo, ¿no? Porque también es importante verlo desde una perspectiva humana, una perspectiva de izquierda, si lo queremos llamar así. ¿Cómo hacerlo para tampoco estar generando que a la larga una persona que solamente esté pensando que todo, absolutamente todo, tiene que tener un valor monetario? Bueno, es que ahí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo capitalista y no podemos renunciar a ese mundo capitalista. O sea, tenemos que entenderlo, porque para poder vivirlo hay que entender. Es como estamos jugando un juego y si no te entiendes las reglas, pues no vas a poder llegar al final del juego, no vas a poder ganar el juego. A ver, eso no significa que el dinero es lo más importante, porque ahí es donde hablamos de que el dinero es el resultado del intercambio de valor. Entonces, ahí es donde yo creo que se conecta a esta parte humana. Es como de yo como persona valgo y mi valor está en lo que aporto, en lo que sé, en lo que hago, también en lo que no hago. Y entonces eso va a generar un intercambio. Ahora, porque es y ahí creo que para no hablar de dinero, hablemos de la herramienta, ¿no? O sea, el dinero es una herramienta con la que este mundo capitalista en el que estamos, pues jugamos este juego, ¿no? Entonces, también no podemos llevarnos a una conversación más socialista porque no estamos en un sistema como tal. O sea, hoy nuestro sistema es un sistema capitalista, pero más que abordarlo como el dinero es lo importante, el dinero es una herramienta que te permite hacer un intercambio. Y entonces para hacer este intercambio, tanto para obtener dinero como para obtener bienes, pues tienes que hacer un intercambio de algo, ¿no? Ahora, en el tema de los errores es cuidar también mucho que el dinero no puede ser un chantaje, que no puede ser un castigo. O sea, tienes que cuidar el hablar sin miedo, sin enojo sobre el dinero, sin satanizar el sistema en el que vivimos, porque al final es el sistema en el que estamos ahora. Que eso puede cambiar, está muy bien, y que se estaría bien o mal que cambiara, son opiniones, pues, pero al final es entender que las reglas de algún modo son esas, que no quiere decir que el dinero sea lo más importante, quiere decir que esa es la herramienta con la que se juega este juego en el que estamos hoy. A lo mejor antes era intercambio, era el trueque, antes era oro, antes eran monedas de plata, antes era... O sea, ha habido una historia hoy para facilitar el intercambio, se hace con el dinero, pero al final sigue siendo una herramienta. Entonces, probablemente ahí es donde los podemos separar del dinero es lo más importante. El dinero es la herramienta que te va a permitir hacer las cosas importantes. Todo lo importante que tú quieras hacer, hoy en este mundo se hace con dinero. ¿Qué estrategias sencillas, ya yéndonos a ejemplos un poco más claros, estrategias sencillas recomiendas para que los niños y las niñas comiencen a ahorrar? Yo creo que siempre sí, las alcancías son muy valiosas por varias cosas. La motricidad fina de los niños al incrustar monedas en una alcancía. Bien, yo recomendaría que haya tres alcancías, ¿no? En una que sea como esto que voy a poder gastar, o sea, estas que se pueden abrir, que esto es, aquí lo guardo para cuando tenga ganas de algo, pueda ir a tomar de ese lugar porque es como mi flujo, ¿no? Otra que sea para ahorrar, ¿no? Que esta sí no la vamos a tocar hasta que cumplamos cierta meta, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, por ejemplo, con mis sobrinos trabajamos hasta un año. Cada año todo el año ahorra y al final del año se abre la alcancía y vemos cuánto ahorramos. Pero a lo mejor puedes establecer una meta, no sé, quiero comprarme ese balón o quiero comprarme esos tenis o quiero comprarme lo que sea. Ok, la meta es el valor de los tenis y entonces le vamos a ir poniendo y cuando se abre, cuando se cumple el objetivo, ¿no? Y una tercera que podría ser para compartir y es como todo lo que ponga en esta alcancía en algún momento lo vamos a compartir o lo vamos a donar a una fundación o le voy a comprar algo a alguien para regalárselo
o alguna, o sea, siempre hay causas que apoyar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, no sé si esto lo puedo decir, cuando era muy chiquita, porque es promoción, pues. Cuando era muy chiquita, bueno, hay este evento que inició hace algunos años para ayudar a los niños con discapacidad. Entonces, cuando era muy chiquita, mis papás siempre nos llevaban. Y entonces, pero nosotros juntábamos monedas y en el evento había una fila de monedas. Y entonces, mi hermano y yo estábamos ahí formando todas las monedas que habíamos juntado para el evento, ¿no? Entonces, eso también, enseñar justo que el dinero te puede ayudar a compartir con otros y ayudar a otros que están en alguna situación distinta, con distintas posibilidades a las tuyas, ¿no? Y puede ser a la causa que tú quieras. A lo mejor si a tu hijo le gustan un montón los perritos, bueno, pues vamos a comprar un costal de croquetas para el albergue. O si a tu hijo le gusta un montón el fútbol, seguro hay escuelas de fútbol que becan niños que, mira, tú no eres tan bueno como para eso, vamos a que alguien más sí lo pueda, que sí pueda lograr su sueño, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O a lo mejor a mí también, eso me acuerdo mucho que en la escuela, en algún momento, en algún grado, se incrustó un niño a la escuela, llevamos como a medio ciclo, y llegó con sus cosas en una bolsa de plástico. Y a mí me rompió el corazón, ¿no? Y entonces yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, ahí está la mochila de mi hermano el año pasado, porque le habían entrenado, pero su mochila estaba ahí, pues se quedó ahí, no estaba muy en mal estado, no sé qué. Entonces yo llegué muy contenta con su mochila a regalársela, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es como de, sí, en ese caso había una mochila ahí, pero si yo tuviera mi cajoncito para compartir, entonces, ¿qué le quiero comprar una mochila a mi compañero, ¿no? Porque me gustaría que llevara una mochila como yo. Entonces, ese es como de los primeros ejercicios, ¿no? Dividir y saber que todo tiene un objetivo y que hay unas cosas que pueden esperar más, como el ahorro y llegar a una meta, o el que es para gastar. Ahora, ¿para gastar cuándo? Cuando realmente lo quieras, cuando realmente lo necesites. Este modo que estamos súper acostumbrados, que es, ten dinero, vamos a la tienda. No, o sea, ve y ponlo en tu alcance y cuando tengas ganas, o sea, si al rato me dices, como que se me antojan unas donas, no comer donas porque es muy malo para la salud, pero entonces que le puedes decir, ok, ve a tu alcancía de gastar y entonces vamos por lo que en este momento ya tienes ganas. No hay que generarte la necesidad, porque a veces eso pasa y eso pasa un montón en nuestra infancia. Cuando le damos dinero, le generamos una necesidad. ¿Qué te vas a comprar? No tenía nada en mente y en ese momento tiene que pensar en qué gastárselo, ¿no? Entonces eso es un ejercicio. Con eso crecemos y ya nomás nos llega la quincena y ya estamos viendo en qué me lo voy a gastar. Y precisamente, ¿qué hacer, por ejemplo? A lo mejor no todo, ¿qué tanto es tabú o qué tanto no es tabú? Dependiendo de nuestra condición financiera, porque uno puede decir, bueno, es que no me alcanza ni para la comida, ¿no? O si tengo más dinero, prefiero comprar mejores productos, porque la verdad hay que ser también realistas en que a veces poder acceder a una alimentación balanceada, a una alimentación orgánica, si ustedes quieren más orgánica, no está tan sencillo. A veces, hace muchísimo tiempo, creo que en algún comentario me partió el corazón, que veía en uno de esos videos de YouTube cómo recomendaban una mejor salud, una mejor dieta para una persona con diabetes, por ejemplo, y una señora escribió, yo tengo diabetes, pero no me alcanza, y lo único que me alcanza es para comprarle una sopita para mis niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos, no? Cuando no te alcanza o cuando decimos, no, pues mi dinero, mis ingresos de momento son muy limitados, ¿cómo les enseño? A ver, el recurso, sí, el dinero es un recurso limitado para algunas personas, pero aún así necesita administración. O sea mucho, sea poco, es más, al contrario, si es poco, es mucho más educativo la administración, porque tienes que aprender a tomar mejores decisiones. O sea, si solo hay 20 y tenemos que comprar 4 cosas, pues hay que saber buscar las cosas de a 5 para que nos alcance, ¿no? Entonces, porque si tienes 200 y hay que comprar 3 cosas, es más fácil. Entonces, desde ahí, o sea, es romper como esta idea de que para enseñar o aprender sobre dinero hay que tener mucho dinero, porque también eso es importante. Todos esperamos que vamos a ahorrar o vamos a invertir cuando tengamos mucho dinero, y si eso nunca pasa, entonces nunca vas a tener mucho dinero, ¿no? Porque ahí está donde está la trampa. El dinero genera más dinero si lo pones a trabajar. Si tú crees que tienes que tener mucho para que genere, se vuelve un círculo vicioso inadecuado, ¿no? Entonces ¿cómo los podemos involucrar sin tabú? Teniendo mucho o poco, con lo que se tenga, es
relacionándolo o involucrándolos en la lista del súper, por ejemplo. Okay. O sea, hacemos la lista del súper y decimos, ¿qué vamos a comprar? ¿Por qué vamos a comprar esto? Porque necesitamos leche o porque necesitamos huevo. Ok, si somos 5, o sea, si es tan limitado como eso, si somos 5 personas, pues necesitamos de la mejor, o sea, ojalá 2 huevos para cada quien, entonces necesitamos 10, perfecto, o necesitamos, o sea, hacer la lista de qué es lo que necesitamos, comprar a través de saber la necesidad y después poder presupuestarlo, ok, para eso que necesitamos, tenemos este dinero, ok, entonces hay que buscar que nos alcance. Y entonces lo involucras. A ver, si tenemos 100 pesos y necesitamos estas 3 cosas, pues en el súper va sumando, ya echamos 4 cosas al carrito, todavía nos alcanza, no nos alcanza, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar uno más barato o hay que decidir no comprar uno. Eso es involucrarlo en temas de administración financiera. ¿Qué pasa si, bueno, ya nos hablaste de las alcancías, ¿qué pasa si un niño quiere sacar el dinero o cumplir antes de la meta? ¿Cómo hablarlo con ellos? Y también cómo hablar con ellos de los imprevistos financieros sin generarles ansiedad. Sí. Híjole, está raro porque tenemos que tener presente que los límites los establecemos los adultos. Los niños necesitan estructura porque ellos no saben. Los límites los ponemos nosotros. Entonces, se le hace una invitación, o sea, se le explica por qué no puede tomar el ahorro, ¿no? O sea, es tener una conversación respecto a el objetivo es esto. Si quieres lo puedes hacer muy gráfico, pones un calendario y decimos, este día lo vamos a abrir, y si no has tachado hasta ese día, o sea, para hacerlo gráfico, o pones el objetivo que quieres, no sé, una foto de lo que quieren comprar, una foto, y entonces... Tu visión ahí. Exactamente, ¿no? ¿Qué tablero de visión o visual board? Vision board, exacto, ¿no? Es como, a ver, si yo quiero, no sé, si estamos ahorrando para comprar un refrigerador, vamos a pensar, bueno, un niño no compra para un refrigerador, pero incluso, ¿qué tan bueno es involucrarlo en esa dinámica? Yo creo que es muy bueno, ¿no? Pero entonces es hacerlo gráfico, ¿no? Y entender, si el calendario todavía no tiene tachados todos los días, ¿hasta cuándo lo puedes sacar? Hasta que lleguemos aquí. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a poder cumplir nuestro objetivo, porque en ese momento vamos a cumplir nuestra palabra. O sea, hay muchos valores que se establecen ahí cuando el niño quiere hacerlo antes, cuando quieres romper antes su alcancía, ¿no? O sea, es un tema de diálogo y de establecer el límite, porque hoy el tema de los límites es complicado, ¿no? Porque pareciera que los límites, o sea, se están confundiendo los límites con abuso, se están confundiendo los límites con maltrato, y no es así. Los niños no tienen esa capacidad de establecer límites, y aprenderlos es trabajo, o sea, enseñárselos es trabajo de los adultos. Entonces, hay que hacer una negociación, ¿no? O sea, y establecer qué pasaría si nos abrimos la alcancía ahorita. Pues no vamos a poder comprar lo que queríamos, no vas a cumplir tu palabra, y tu palabra es importante, hicimos un acuerdo, a lo mejor hasta puedes hacer un acuerdo cuando hacemos la alcancía, o sea, generar como esta interacción de es importante lo que dices y que cumplas lo que dices, es importante porque tenemos un objetivo claro, o sea, hacer como una recapitulación del objetivo que tenemos en ese. Ahora, si el objetivo, y podemos negociar, el objetivo puede cambiar. No, es que ya no quiero esos tenis. Perfecto, ¿qué quieres? Es que ahora quiero el balón. Muy bien, vamos a ver. Lo que hay en la alcancía, ¿sí te alcanza para el balón? Sí, muy bien, entonces a lo mejor es una negociación, pero no es ceder nada más. Bueno, como tú quieras, es tu dinero y haz lo que quieras. No, porque también ahí es donde no aprendemos a cumplir con los plazos, no aprendemos a cumplir con los objetivos, y eso en el mundo financiero tiene muchas penalizaciones. Por ejemplo, si tú compras un producto que tiene un plazo y lo sacas antes, te va a costar. O sea, te va a costar parte de tu dinero. Muchas veces no puedes sacar el 100% de tu dinero. No sé, si tú ahorraste 10 y lo quieres sacar un año antes de lo que lo estableciste, vas a sacar 7. Es 30%, es mucho, ¿no? Entonces también establecer que si no cumples los acuerdos que estableces, pues puedes perder dinero, ¿no? Entonces, un poco yo creo que por ahí podría ser. Y agregar como pues esa pequeña alcancía de los imprevistos o para las emergencias, exacto, ¿no? Sí, podría ser. Vamos a hablar porque también alguien tenemos un comentario, dice Dronito.
Muchísimas gracias por ese superchat, de verdad, Ronito. Muchas gracias por ese superchat. Dice, queremos mejorar como sociedad. Hay que enseñar a los niños que el dinero es el corruptor del sistema socioeconómico en que vivimos y que debemos avanzar a una sociedad sin dinero ni capitalismo. Es lo que señala. Y bueno, vamos a hablar también de, pues ya de los productos financieros que tenemos disponibles para las y los pequeños. De acuerdo con datos de la Conducef, actualizados abril, hay algunos... sí hay opciones financieras, por ejemplo, Banco Azteca, y no nadie nos está pagando, hay que aclararlo, porque la vez pasada me decían, ay, es que eso parece un reportaje pagado. No, nadie, o sea, el punto es darles herramientas, si a ustedes les gustan, les aplíquenlas, si no, miren, ahí está el scroll. Pero bueno, datos de la Conducef nos dicen que Banco Azteca nos ofrece Guardadito Kids, que puede abrirse desde $1 y da un rendimiento de 0.01%. Banco Azteca ofrece, ya lo dije, Santander ofrece cuenta junior sin monto mínimo, pero también sin rendimientos. HSBC tiene flexible menores desde $1 con un rendimiento de 0.5. Ahí está la tablita que nos pone Conducef. De acuerdo con los datos. Y también hay una Afore Niños, porque por ahí decía, bueno, en las Afores, los padres, los tutores de las infancias pueden registrar a la o al menor en Afore que administra su propia cuenta individual. Las aportaciones pueden realizarse desde $1 en ventanilla o desde $50 en tiendas que encuentra usted ahí más que hay más tiendas que escuelas ahí de diferentes. También en Telecom y en Bansefi puede hacer estos depósitos para los Afores Niños. Se pueden domiciliar desde un celular mediante la app de Transfer, y comenzar a ahorrar desde la infancia puede traducirse en un retiro digno cuando el menor llegue a una etapa laboral. Híjola, ¿cómo no había eso en nuestra época? Y no solamente es el tema de ahorrar, también si ese ahorro, como dicen, bueno, ¿cómo lo pongo a manejar? Y con el tema que es el título de este programa, invertir, ¿no? Hay un instrumento financiero, ya hay CETES para niños, es una opción que permite invertir de manera segura en diferentes instrumentos financieros gubernamentales como CETES, como Bondia, sin cobro ni comisiones. El monto mínimo de inversión es de $100 y el menor puede aprender sobre el funcionamiento del dinero, los intereses y la importancia de establecer objetivos financieros. Y pues hablando ya del tema de las inversiones, en un mundo donde no solamente ahorrar es suficiente, sino poner, como decíamos, hay que poner a trabajar el dinero. Estas inversiones, ¿qué beneficios tiene una inversión para un menor frente a una simple cuenta de ahorro o frente a mis 3 cajitas o mis 3 alcancías? Mira, o sea, el tema de las alcancías es un ejercicio para generar hábito, ¿no? Pero, pero creo que es mucho más valioso considerar que si ya tenemos ese hábito generado, o si lo queremos hacer, a lo mejor la cajita del largo plazo puede estar directamente en CETES, o sea, que sea simbólico el tema de la alcancía y que lo mandemos a CETES. A ver, la diferencia entre ahorro e inversión, no importa si es para niños o para nosotros, es que el ahorro solo es acumular para el uso de ese dinero de manera relativamente inmediata. La inversión es hacer que ese dinero que estás acumulando comience a trabajar por sí solo y comience a generar más dinero, ¿no? Tiene 2 principales fundamentos. Una, pues que genera más dinero, y el otro, que conserva el poder adquisitivo, ¿no? Algo importante que pasa también en este mundo es algo llamado inflación. Y la inflación lo que hace es que el valor de los productos, de los servicios, aumente en el tiempo. Entonces es muy valioso que si yo quiero ahorrar $100, de hecho hay un video muy popular y creo que es un comercial de un banco en China o algo así, donde había un telescopio que un niño quería y entonces empezó a ahorrar todos los días y dijo, entonces pasó un año y entonces ya tenía el ahorro y veía a los niños jugando y se iba porque él no quería comprar las cosas que los niños compraban. Es que se iba, llega con su alcancía, con el dinero que ya había ahorrado, y en el momento en el que llega, el señor le cambia la etiqueta a su telescopio y le sube el precio. Eso pasa con las cosas suben de valor, y si nosotros solo ahorramos, lo que tenemos, alcanzar el valor de las cosas es mucho más difícil. Si estamos invirtiendo,
la inversión nos puede ayudar por lo menos a eso, a que nuestro dinero valga lo mismo en el tiempo, que lo que puedo comprar hoy con 100 pesos lo pueda comprar con 100 pesos el próximo año. Y no porque valgan los mismos 100 pesos, sino porque si vale 103, que fueron la inflación, entonces mi inversión me dio 3% y entonces ya tengo 103 para comprar por lo menos lo mismo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la inversión, por lo menos, que no es el principal, es conservar el poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿no? Que nos sirva para adquirir lo mismo ahora que en el futuro. ¿Hay riesgos al invertir a nombre de nuestros hijos, hijas? No, bueno, depende en qué inviertas. Si inviertes en CETES, bueno, es el instrumento por definición libre de riesgo en nuestro país. Todas las inversiones tienen un nivel de riesgo, hasta los CETES. Los CETES están respaldados por la tesorería de nuestra nación, ¿no? Entonces, el riesgo de que el CETE no te pague es que el país quiebre. Entonces, eso no está cercano. México no es un país que esté en posibilidades o en riesgo crediticio, bueno, en un riesgo de nivel de quiebra. Entonces, CETES hoy sigue siendo uno de los instrumentos más seguros. En otros países no es así, ¿no? Hay países con economías que no tienen mayores riesgos y entonces invertir con el gobierno no es la mejor idea. Pero en nuestro país no hay, en este instrumento como tal, no. En otro tipo de riesgos, bueno, más que un riesgo es una observación. Todas las inversiones que haces a nombre de un menor no son del menor, son tuyas, ¿no? O sea, al final tú como tutor, ese dinero está a tu nombre y es tuyo hasta que se lo pueda ceder en propiedad legal a tu menor, ¿no? Entonces, pues no hay ningún tipo de riesgo adicional a eso. O sea, depende del instrumento que utilices. Si son CETES, ¿no? Si ya quieres, o sea, si hay una cantidad un poco mayor, si se hacen inversiones en otro tipo de instrumentos, pues habría que medir qué tipo de instrumento es y qué riesgo implica ese instrumento. Y esto nos aplica, por ejemplo, que digo, bueno, yo particularmente no lo haría con Banco Azteca porque pues ahí tenemos a este señor horroroso, ¿no? Pero si yo no quiero algún banco en particular, ¿CETES es la mejor opción? Sí, para invertir es la mejor opción porque está libre de riesgo y porque no te cobra comisiones y porque puedes invertir desde 100 pesitos, ¿no? De ahí en fuera, cualquier otra institución tendrías que revisar las condiciones del producto e identificar en qué se está invirtiendo el dinero. Sí, muchas instituciones ofrecen CETES y entonces tengan mucho cuidado con eso. No es que esté mal. O sea, tú puedes comprar CETES en cualquier banco, ¿no? Pero el tema es que te cobran comisiones, porque claro que el banco es un negocio. O sea, tenemos que entender eso. El banco no es beneficencia, el banco es un negocio y ellos tienen que ganar dinero por operar. Entonces, si tú compras CETES a través de un banco, no te va a dar lo que te da el CETE directo, porque el CETE no tiene comisiones en directo. Entonces, esa sería la observación. Si tú quieres hacer CETES, lo tienes que hacer en CETES directo. Si quieres algún otro instrumento, ya tendrás que decidir tú, a lo mejor el banco en el que tú manejas tus cuentas, ver qué productos tiene y conocer las condiciones que te está ofreciendo. Hay unos productos financieros y alguien aquí también nos preguntaba acerca de qué opina de la NU, que da el 12% anual. También está otro producto financiero que no es para niños particularmente, pero que es Mercado Pago, que te da 15% teniendo 3,000. Ya antes no lo hacía, ahora sí te pide no que los tengas constantes los 3,000, pero mínimo que una vez hayas depositado al mes. ¿Qué tan seguras son estas opciones? O en el caso de NU, que hasta te da la opción de congelar una semana el dinero. Creo que 27 días y 3 meses, algo así más o menos. Sí, casi todas estas tienen estos plazos. También los CETES tienen de 28 días, 180 días, 90 días y 360 días. Casi son los plazos de todas las inversiones que tienen plazos fijos. A ver, NU y Mercado Pago son los ejemplos que hiciste, pero ahorita con NU hay un tema, porque NU era una SOFIPO, que es una sociedad financiera de ahorro popular, que es como una caja de ahorro, pero financieramente con condiciones reguladas, que las cajas de ahorro normales nos juntamos todos los participantes, bueno, no es la tanda, es otra cosa. No, la caja de ahorro es todos los que trabajamos, son más populares en las empresas, todos los que trabajamos en la fábrica de las botellas. Todos guardamos a la semana o a la quincena, de acuerdo en lo que nos paguen, guardamos 100 pesos. Y entonces, cuando tú tienes necesidad de dinero, puedes ir a pedir prestado a la caja
basado en lo que has ahorrado y con un interés bajito. ¿Por qué? Pues porque están prestando dinero de los demás. Así es como funciona una caja de ahorro. Entonces tú tienes que pagar de regreso y los intereses que te hayan cobrado, y al final del año esa caja de ahorro te regresa lo que ahorraste y un poquito de interés porque la gente pidió prestada y ese dinero que le prestaron. Entonces así es como funciona una caja de ahorro, ¿no? Las SOFIPO son algo así, pero no es en un grupo específico, o sea, no es en una empresa, es todas las personas que ponen dinero ahí están poniendo su dinero para que lo presten. Es de ahí de donde sale el 15% de NU. Y es de ahí de donde sale, bueno, el de Mercado Pago no estoy segura porque no sé si está operando como SOFIPO. Pero entonces, tener presente que NU, bueno, y el tema con NU es que se acaba de convertir en banco. Entonces va a cambiar algunas de sus condiciones. Entonces tienes que entender en qué estás invirtiendo. Por ejemplo, NU hasta antier era una SOFIPO. Entonces tú estabas invirtiendo, poniendo tu dinero y tu dinero se lo prestaban a personas y el riesgo es que no lo paguen, ¿no? Ahora, ¿tú tenías el rendimiento garantizado? De algún modo sí, porque ellos cobran mucho más que el 15% y ese es el negocio, ¿no? Ahora, tiene mucha regulación que dice, bueno, no, tienes que tener tanto dinero en tus arcas para que puedas soportar el número de clientes que tienes, o sea, esa es la regulación. Por eso es importante, si vas a invertir, tiene que ser una institución regulada. Por favor, siempre. Porque si algo le pasa, por ejemplo, a NU, las SOFIPOS tienen un seguro por hasta es que no sé si son 180 o 280 mil pesos. No recuerdo el dato exacto. Pero si NU quebrara y dijera, ya desaparecimos, no sé qué, el gobierno te respalda con hasta 200 mil pesos. Vamos a poner, no tengo el número exacto en la cabeza ahora. Entonces, tienes que saber que donde inviertas tiene condiciones y tienes que entender por qué ese dinero hace más dinero. ¿Y cómo puedo saber si donde voy a invertir está regulado? ¿Dónde encuentro esa información? En la página de la Conducef hay una página que se llama CIPRES con S. Googleas así, CIPRES, S-I-P, no sé deletrear. CIPRES. CIPRES Conducef. CIPRES Conducef, exacto. Conducef. A ver, vamos a ver si podemos hacer aquí el ejercicio. Aquí está con S. Exacto, CIPRES con S. Apps, aquí se lo voy a pasar a Emita, para ver si nos lo pueden poner para que lo pongan en pantallita. El CIPRES es el sistema que es un listado de todas las instituciones reguladas. Entonces, si alguien te está diciendo, no, invierte, no sé qué. Cuando se puede estar, verifica, bueno, sí. Ahí está. Entonces, ahí puedes buscar las instituciones o los funcionarios o los comités de los trámites de inscripción. Si tú tienes una empresa que quieres registrar, también ahí la puedes registrar. O sea, ahí en CIPRES. Ahí está en la pantallita. Exacto. Ahí en CIPRES tú puedes buscar si la institución a la que vas a poner tu dinero, que te están ofreciendo inversiones, está registrada, entonces está regulada y eso te da una serie de garantías. Entonces, tienes que involucrarte, entender. Si tú no entiendes por qué ese dinero se hace más dinero, entonces no es un lugar para invertir. No, por ejemplo, CETES. Para los que queramos invertir en CETES, les voy a explicar por qué ese dinero se hace más dinero. Nosotros le prestamos dinero al gobierno. Con los CETES tú le estás prestando tu dinero al gobierno y el gobierno te dice, muy bien, la próxima vez que yo recaude, que no sé qué, que cobre el predial, que cobre los impuestos, que no sé qué, voy a tener más dinero para regresarte tu dinero. Mientras me llegue ese dinero, somos como la tarjeta de crédito del gobierno cuando inviertes en CETES. Es dinero que le prestas al gobierno, pero te lo tiene que pagar cuando llegue la fecha de corte. ¿Cuándo es la fecha de corte? El día que, si tú estuviste a 28 días, a 380 días, a 90 días. ¿El plazo mínimo es 28 días? 28 días y también hay un buen día, o sea, hay una especie de buen día y uno que tiene como diario, pero ese no tiene tanto sentido porque te da muy poquito. Tienes que ponerlo en un plazo. Entonces, si tú entiendes cómo es que ese dinero se hace más dinero, porque no solo ponerlo ahí es magia, tenemos que tener claro por qué ese dinero se hace más dinero. Y como lo hablábamos al principio, porque está generando valor. ¿Para quién? Bueno, en este caso para la nación, ¿no? Le está generando valor, le está dando opciones de hacer infraestructura, de cumplir con sus obligaciones. Ese valor se retribuye en, te pago un poquito de rendimientos a ti que me lo prestaste para poder hacer eso que tenía que hacer, ¿no? Perfecto. Entonces, en cualquier cosa que quieran invertir, tienen que entender por qué se hace más dinero. Hay que tener mucho cuidado, hay muchos fraudes, porque llega mucha gente y te dice, no, tú es más, hay hasta
videos donde sale la presidenta diciendo que inviertas en Pemex y que inviertas en CFE. Mentira, la presidenta, ese no es su trabajo, ella no tiene que hacer eso, ella no lo va a hacer, ¿no? Y ningún empresario se dedica a eso, los empresarios hacen sus empresas, nadie te va a invitar a invertir y mucho menos te va a decir que con 4,000 pesos, porque esa era la estafa que estuvo bien popular el año pasado. Tú invertías con 4,000 pesos en Pemex y en 2 semanas te daban 38,000 pesos y no sé qué. Sí, en redes, en Facebook estaba el videíto ahí donde decía, ya por fin la soberanía de este país, vas a poder invertir en Pemex y te vamos a regresar muchísimo dinero por tus 4,000 pesos. No es real. O sea, piensen, si eso fuera real, ¿por qué el país tuviera tantos problemas? ¿No? O sea, no es real. Tenemos que tener claro cómo es que ese dinero se genera. ¿Por qué si yo pongo 4 me van a dar 4 y 10 pesos? ¿De dónde salieron esos 10 pesos? Cuestiónense eso. Y eso es importante para el tema de las inversiones, para elegir en qué invertir. De una manera segura, por ejemplo, si yo no sé nada de, por ejemplo, de CETES, ¿cómo puedo empezar a invertir en CETES? En CETES es muy fácil, por eso es la primera recomendación. Tú googleas CETES directo, la primera página que te sale es una página de gobierno que es la oficial. Sí. Y entonces ahí es súper noble la página, te pide llenar tus datos, te hace una cuenta a tu nombre, o sea, CETES, por eso creo que es la primera recomendación, porque en ese aspecto lo han hecho muy bien, el portal es muy sencillo, la forma de hacerlo es muy fácil, entonces en ese no necesitas gran conocimiento. Y en los otros tampoco, generalmente hacer el trámite es fácil. A lo que te invito es, entiende de dónde sale el dinero extra. O sea, si en la SOFIPO sale de que el dinero que tú pones se lo prestan a otras personas y cuando regresa, pues a ti te dan una parte de lo que les pagaron por prestárselas. De ahí sale el dinero de las SOFIPOS. De las acciones, vamos a decir que vamos a la bolsa ya, ¿no? Y vamos a comprar acciones. ¿De dónde sale el dinero? Pues de que la acción valga más, ¿no? No sé, vamos a comprar una tienda de autoservicio y entonces, pues la tienda de autoservicio reportó que este año vendió mucho más. Pues entonces su acción vale más porque vende más, entonces si yo compro una acción que valía 10 pesos y como vende más, pues ya vale 11, ya gané. No, bueno, si todavía no vendo la acción, ya tuve una plusvalía de mi acción, ¿no? Entonces, entender por qué hay más dinero cuando pongo en un lugar el dinero, ¿no? Eso es como la clave en las inversiones. Perfecto, pues ya, mira, ya nos llegó súper rápido, la hora se nos fue como agua. Pero esperemos que lo que no se les vaya a ustedes como agua es precisamente sus ahorros. Pues les agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado en este jueves. Muchísimas gracias, Marín, muchísimas gracias por estar aquí, por platicar. Mandamos unos saludos a Rodolfo Salas, a Quedamos Menos, a Master Popes, dice Isabela Reyes, no ahorro porque no presto porque no tengo. A ver, ¿quién más anda por acá? A Israel, que nos preguntaban, bueno, siempre hay que, como ya nos diste las recomendaciones a la hora de ver un producto financiero, checar y sí, entender todo. Que esté regulado, o sea, las 3 cosas principales, checar que esté regulado, que entiendas el producto y que conozcas las condiciones del producto. O sea, son cosas diferentes entender el producto para entender cómo es que funciona y otra cosa es entender qué condiciones tengo, el plazo, si tiene un seguro o no, si tiene riesgo o no, ese tipo de cosas. Cada producto tiene sus propias condiciones y hay que entenderlas para poder saber dónde estás parado cuando haces estas decisiones. Muy bien, también un saludo a Diana Ríos, a Santi, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que la información que aquí platicamos y que nos platicaron, bueno, pues les haya sido de utilidad. Nos vemos el próximo jueves, que tengan un excelente fin de semana. Digo, ya sé que nos falta el viernes, pero pues, yo no los veo mañana. Así que les mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Usted, Yo y Otros como Yo.